Bueno, yo me llamo Catherine Risco, pertenezco a la Iglesia Bautista de Recoleta. Quien está ahí a cargo es el pastor Daniel Romero. Bueno, la verdad hay un gran significado detrás dentro de todo eso, sobre todo cómo ser el hecho de ser mujer. Lo importante antes de empezar como con algunos elementos centrales de la confesión bautista es que existen tres ramas generales acá en Chile. Entonces es importante nombrarlas, ya que quizá algunos no se van a sentir identificados quizás con lo que yo diga. Primero encontramos a los bautistas bíblicos, con uno, después los bautistas reformados y segundo estamos nosotros, está por tercer lugar. Bueno, pertenezco a la Iglesia Bautista, como lo dije, y la Iglesia Bautista se denominan como UBACH, Unión de Iglesias Bautistas de Chile, y nosotros tenemos unas orientaciones doctrinales de las cuales sacamos nuestros principios, nuestras enseñanzas. No son credos ni confesiones, porque son orientaciones hacia la iglesia, no se le impone, ya que la idea es que ellas se dejan como por este manual. Entonces, ese es como uno de los primeros temas. Uno de los principios que nosotros tenemos en primer lugar es que Cristo es el Señor, así lo denominamos. Cristo es cabeza de la iglesia y es la piedra angular de toda doctrina bíblica. Y este es el principio fundamental. Yo más adelante voy nombrando algunos, pero este es fundamental en el cual giran todos los demás. La declaración del señorío de Cristo implica una absoluta sujeción y sumisión del creyente como de la iglesia. Y asumir este dogma de fe significa oponerse a todo tipo de totalitarismo. Bueno, nosotros, ¿cómo vemos la Biblia en ese sentido? Si se pregunta. Tenemos la inspiración de la Biblia y en la autoridad del Nuevo Testamento. ¿Y a qué nos referimos con la autoridad del Nuevo Testamento? Es que la revelación de la Biblia culmina en la encarnación, cuando Dios se hizo hombre para que lo conociéramos. Consideran además el Nuevo Testamento como una fuente histórica, normativa y divina, y no un manual eclesiástico. El Antiguo Testamento es importante, pero siempre nosotros lo interpretamos desde el Nuevo Testamento. Siempre lo interpretamos así, nunca al revés. Y también bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por otra parte, es importante también mencionar la membresía regenerada también como uno de los principios bautistas. Esto se refiere a que son creyentes regenerados en Cristo y que han manifestado su conversión mediante el símbolo del bautismo, que es importante para nosotros como una enseñanza del Nuevo Testamento. La persona debe ser creyente y bautizado por inmersión, también un elemento importante. Y bueno, esto también nos conlleva que nosotros realizamos la cena del Señor, la cual es la proclamación simbólica de la muerte universal de Cristo a favor de nosotros, y también es un acto de comunión fraternal, ¿ya? Donde vemos la obra redentora de Cristo. Y bueno, quizás se han dado cuenta, pero una de las cosas también principales de nosotros es que vemos a la iglesia como un gobierno congregacional, ya que todos los miembros de la iglesia bautista tienen las mismas responsabilidades y los mismos privilegios. Y asimismo cada miembro tiene el derecho de dar su opinión y su voto en la toma de decisiones. Todos participan, los miembros de la iglesia. Es la clave que estas decisiones se tomen bajo el Espíritu Santo. Sin embargo, creemos en la autonomía de cada iglesia local, como les decía al principio. Y por otra parte, esto significa que cada iglesia se gobierna a sí misma. No guarda un sometimiento jerárquico a ninguna otra iglesia, ni cuerpo de liderazgo alguno. Pero sí nos mantenemos el principio de interdependencia, donde hacemos fraternidad a cada iglesia con otra iglesia bautista. Por otra parte, también enfatizamos en el sacerdocio del creyente, ya que todos los miembros son iguales y tienen la misma capacidad espiritual para su funcionamiento en el cuerpo de Cristo. Si bien tenemos un pastor en nuestras iglesias que fueron delegados por la iglesia local, por lo tanto su liderazgo no es jerárquico, sino de función, educativo, y lo vemos como ejemplo, y un ejemplo de servicio.
La autoridad está en el desarrollo de su trabajo, más que en una posición, como decía Gerard. Otro elemento importante es la libertad de conciencia, que también es un elemento a considerar. Todo ser humano es responsable de la fe que desea tener. Dios nunca le impone a los hombres una verdad y le habla de las consecuencias de obedecer o desobedecer. El ser humano es un individuo de conciencia moral, conciencia de sí mismo y conciencia de Dios, que responde libre y voluntariamente a los desafíos de la fe. Ahora, ¿cómo vemos esto en términos prácticos? Es que en nuestra iglesia bautista no se ve que un pastor llame a los hermanos a votar por tal candidato en esta elección presidencial, por ejemplo, porque hay una libertad de conciencia. Bueno, para mencionar unos últimos elementos, la separación iglesia-estado. También nosotros creemos en esto, se reconoce sí la existencia del Estado y los propósitos que Dios tiene también para este. Sin embargo, debe haber una autonomía e independencia de acción del Estado y de la Iglesia, ya que cada identidad es útil en su lugar. Bueno, y por último, la visión de la misión integral de la Iglesia, el último elemento que menciono. Es la misión integral. La tarea de la evangelización debe tomar en cuenta no solamente el individuo, sino también el contexto y la realidad total del evangelizado. Esta perspectiva bíblica busca superar la mutilación del evangelio que ocurre cuando se pone en práctica un concepto dualista de la misión cristiana. Entonces esos, la verdad, son uno de los principales principios, porque son un poquito más, pero estos son los que yo puedo rescatar de qué significa ser bautista. Esta es una genial pregunta de mi consideración, ya que es ideal que conversen las tradiciones que hay aquí en Chile. Sin embargo, en la realidad, si lo vemos ahora en otro contexto, vemos que se puede dar, pero es escaso esta conversación de una tradición con otra. Y si vemos los elementos teológicos, hay varios elementos de encuentro con las tradiciones, como el principio que yo les mencionaba, Cristo es el Señor. Cree que Jesucristo es el Señor de la Iglesia, lo encontramos en la mayoría de las denominaciones, como también las enseñanzas que se desprenden de la Biblia, que leemos la Biblia bajo la inspiración del Espíritu Santo y creemos en la Trinidad. Entonces, en todo esto vemos elementos comunes. Bueno, hay una gran labor de parte de la denominación que represento y también de las demás tradiciones, que es para conversar cómo podemos trabajar. Sin embargo, a veces vemos, la mayoría de las veces nosotros vemos que cada una a veces trabaja desde su iniciativa. No es común ver un trabajo mancomunado de las tradiciones, pero sí es necesario y se requiere, sobre todo hoy en día. Cada una responde a las necesidades de contingentes, sobre todo lo que estamos pasando ahora, ya que existen fundaciones de cada parte de una tradición, un trabajo social, un trabajo con niños, pero no se ha trabajado en conjunto y se hace escaso. Pero sí, yo, en mi opinión, encuentro necesaria esta conversación con las demás tradiciones, y no solo conversación, sino que también acción. Encuentro que sería mucho mayor beneficio para las personas. Sí, igual hay unos principios que yo pude ver que son distintivos de otras denominaciones. Bueno, está el bautismo de creyentes y por otro lado vemos el bautismo infantil. Esto lo vemos en otras tradiciones, en otras denominaciones. Nosotros creemos en el bautismo de creyente por inmersión. Y por otra parte, bueno, quizás esto ya no se ve mucho, pero la iglesia es libre y la religión estatal. Y aquí ya no se da tanto protagonismo ahora en la iglesia en un estado laico. Sin embargo, a lo largo de la historia hemos visto algunas denominaciones uniéndose con el Estado, pero en la historia ahora no se ve mucho. El gobierno congregacional, una característica muy principal de los bautistas,
en cambio de las otras denominaciones que es más bien jerárquico, donde cada, como les comentaba delante, donde cada persona tiene su voto, tiene su voz dentro de la congregación. Que sean miembros, sí, eso es bien importante recalcarlo, sean miembros de la iglesia. Y bueno, por otra parte, como les decía, nosotros tenemos orientaciones. No le imponemos un credo o una confesión, porque no tenemos confesión bautista, solamente orientaciones, y tenemos esta libertad de conciencia y la fidelidad bíblica. Entonces esos son algunos de los elementos que nos hacen como distintivos a otras demás tradiciones. Bueno, los desafíos que nos presentamos, aquí ya más que distinguirme con otras denominaciones, creo que aquí nos unimos, ya que el desafío es para todos nosotros como iglesia. Hace poco en la iglesia donde participo tuve un foro donde también conversábamos de esto, de los desafíos. Yo estuve hablando de la perspectiva de los jóvenes y bueno, en un comienzo, cuando empezó este escenario que tenemos, se tuvieron que, salieron algunas teorías. La verdad, el primer desafío que salió un acompañamiento pastoral con un discurso esperanzador dentro de todo lo que estaba sucediendo. Salieron teorías con respecto a si era el fin del mundo, si estamos en el apocalipsis, si Dios castiga a la humanidad o no. Entonces se hizo muy necesario este acompañamiento pastoral con un mensaje de esperanza hacia las demás personas, porque el contexto no era era desesperanzador. Entonces ahí encontramos un primer elemento. Bueno, por otra parte, como nosotros hemos visto en la iglesia, varios hermanos perdieron su trabajo, algunos tuvieron pérdidas familiares, bueno, la salud empeoró física o mental. También está en la iglesia, conjunto como iglesia, tuvimos la responsabilidad y el desafío de ir en ayuda de estos hermanos. Y bueno, nosotros también como iglesias bautistas, de los liderazgos que hay en la UBACH, se planteó el desafío de poner a disposición los templos de algunas iglesias a cargo del hermano que está, o sea, está encargado de todo esto, y algunas iglesias se les pusieron a hacer albergue para las personas en situación de calle. La verdad, eso fue un gran desafío. Bueno, nosotros como jóvenes, esto de las tecnologías no nos costó tanto, la verdad. Nosotros como nos manejamos un poquito más, se nos hizo un poquito más fácil. Pero aún así el acompañamiento pastoral que hay que hacer con cada uno se hace complejo, porque antes uno iba a hacer las visitas, nos juntábamos en la plaza, entonces, ¿cómo hacer ese acompañamiento pastoral desde la distancia? Ese es otro desafío. Y bueno, por último, para terminar, tomo de unas palabras de Harold Segura, que hace poco vi en su Instagram algo que subió de cómo era este desafío. Más que técnico, decía él, era eclesiológico. Y lo encontré muy acertado a este pastor, ya que cómo hacemos cómo hacer iglesia, que cada uno participe, sobre todo para nosotros que encontramos eso fundamental dentro de las tecnologías, porque no estábamos acostumbrados. Cómo fomentar la comunión y promover la interacción eclesial. ¿Cómo se hace? Ya que siempre hablan los mismos, quizás dentro de las reuniones. Entonces, de eso me tomo ahí las últimas palabras de Harold Segura, que lo encontré muy relevante para hoy en día.